Cuadros. Cuadros. Un cuadro es una serie de escenas que desarrolla en el mismo escenario. Las obras teatrales breves suelen desarrollarse en un solo acto o en todo caso como una sucesión de cuadros, sin apenas interrupciones entre ellos. En cambio, las obras de una cierta extensión deberán dividirse en partes generalmente denominadas actos, que a su vez suelen dividirse en escenas. Estructura interna. Para el estudio de la obra dramática aún es válida la poética de Aristóteles, que ahí se menciona que la unidad de acción presenta una estructura básica dividida en tres partes: próstasis, planteamiento, epístasis, nudo, que corresponde al desarrollo, y catástrofe, desenlace. La estructura interna es la forma como está organizada la historia que se cuenta en la obra. Así se divide en representación o planteamiento del conflicto. El conflicto estructura la obra dramática relevada el planteamiento del conflicto y de los personajes. Desarrollo de la acción dramática. Este va progresando hasta llegar a un enfrentamiento decisivo de los personajes, sus acciones y cambios psicológicos y morales hasta el clímax. Desenlace del conflicto. Es la eliminación del obstáculo a la desaparición o anulación del protagonista. Se resuelve el problema planteado en el desarrollo. Representación teatral. Los textos teatrales son escritos para representarse. Esta acervación le concede al género teatral una característica que lo diferencia del resto de géneros literarios, como narrativo y poético, ya que la representación teatral se ha incorporado determinados elementos que no pertenecen. La intriga es un aspecto de obra dramática. Resulta del entramado de los acontecimientos, es decir, diferentes acciones, obstáculos, conflictos utilizados para imposibilitar la realización del propósito. Espacio. El lugar en que se desarrolla la acción puede ser físico o abstracto. En casos espacios abstractos se visualizan sea a través del accionar de los personajes. Tiempo. El teatro, en lo que corresponde el espectáculo, se produce en el espacio y el tiempo, por lo que necesita del tiempo y del espacio para existir. Texto-guión teatral. El guión teatral o libreto es un escrito que contiene una historia para ser representada por los personajes del guión. Se compone de parlamentos y diálogos, acotaciones, acciones que deben ser dichos y actuados por el personaje. El programa de mano es ese folleto que nos entrega a la entrada del teatro, en ocasiones cuando se compra el boleto en taquilla, a veces también por el acomodador del teatro cuando señala nuestra localidad para sentarnos. El programa de mano tiene su origen en el siglo XXI, cuando se empezó a implementar la distribución de volantes entre los residentes de algún lugar para informar sobre una representación teatral. Diálogo y monólogo. Diálogo es la conversación entre dos o más personas que interactúan en la escena. Es la intervención alternada de los parlamentos de un personaje que se comunica con otro interlocutor y lo que éste contesta o comenta. El monólogo es cuando un personaje habla solo para dar a reconocer sus pensamientos o sentimientos sin esperar respuesta. Nos referimos al monólogo. Acotaciones. Como ya se revisó en la unidad anterior sobre las acotaciones en un texto teatral, el dramaturgo indica no solo los parlamentos de los personajes, sino todas las señalizaciones que son necesarias para poner en escena el texto dramático que se desea representar. Dirección. La personalidad del director como generador del proceso creativo por derecho propio solo se consolidó a finales del siglo XIX. Su figura de cualquier manera había existido siempre en cuanto responsable de la coordinación de los elementos desde la escenografía a la interpretación. Actuación. En el teatro de la actualidad se ha impuesto por lo general al oriental naturalista, en que al actor, por medio de adquisiciones de